dos centros de dos facultades de esta casa que están de alguna manera juntando para generar esta instancia, en un marco que ahora vamos a estar conversando en los próximos minutos, de, bueno, por un lado, un enorme aceleramiento de procesos tecnológicos, que de alguna manera está influyendo en todos los procesos, y obviamente en el terreno de la medicina, de la salud y de la salud digital, esto se está viendo cada vez con más intensidad. Con lo que sucedió en la pandemia, por supuesto que fue un factor clave en ese proceso que se estuvo generando, y bueno, y con un momento quizás histórico en el cual uno observa y ve cómo están pasando estos procesos, y ve, por ejemplo, hace unos días yo estaba leyendo las noticias, que un grupo de empresarios, de desarrolladores y de personas que están, obviamente, liderando grandes procesos tecnológicos, están viendo una pausa, ¿no? Una calma, porque esta vorágine se está de alguna manera tan descontrolada para la elección de algunos, que se llegaba hasta ese punto, ¿no? Entonces, con este marco por un lado, grandes oportunidades, pero también de desafíos como estos, como este ejemplo que yo les planteaba, creemos que, bueno, que este tipo de programas y este tipo de instancias evidentemente son algo, además de necesario, quizás hasta urgente, para poder darle a los profesionales herramientas para perfeccionar su trabajo y para perfeccionar un montón de procesos que se están dando. Así que en ese marco es que se da esta mesa, y voy a avanzar a presentar a quienes van a estar acompañando, que son, además de seres profesionales y de personas que están en distintos roles, pero que tienen mucho que ver en todo esto, van a ser docentes también del programa. Así que bueno, voy a empezar por Sofía, Sofía Landi, perdón, que es médica pediatra, licenciada en informática de salud. Bienvenida. Muchas gracias. Por acá. Marcela Corvo, que es ingeniera en sistemas, MBA, y es directora del área de salud de Genexus Consulting. Bienvenida. Y Eduardo Caroso, que es ingeniero civil, magíster en telecomunicaciones y está especializado en todo el tema de seguridad. Como habrán visto, bienvenido Eduardo. Como habrán visto, son tres roles distintos, pero muy complementarios, y creo que en lo que pasa la charla de hoy y lo que vamos a ir empezando a vislumbrar acerca del programa tiene mucho que ver que aparezcan, obviamente, los médicos, como protagonistas en la gestión de la salud, pero también la otra parte importante, que es la del desarrollo y la de la seguridad. Creo que hay bien representados en esta mesa temas muy importantes para desarrollar en los próximos minutos. Y mencionarles antes de comenzar, y ya doy paso a nuestros oradores, que bueno, que los que quieran hacer alguna pregunta lo pueden hacer a través de la plataforma de Teams en este caso, y lo vamos a estar anotando, y también obviamente quien quiera preguntar algo lo anotamos, y al final vamos a tener instancia de algunas preguntas y disparadores para ustedes. Así que bueno, sin más preámbulos y más allá de lo que ya comentaba, primero, bueno, preguntarle a Sofía y empezar a conversar un poco sobre los temas clave que tienen que ver con esto de la innovación en salud, y un poco afrontar este desafío tecnológico tan grande que tenemos. ¿Qué pasa con el tema de la implementación de soluciones tecnológicas? ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de la mejora de la calidad y obviamente la seguridad de los sistemas? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista médico? Vale, muchas gracias, Gustavo. Antes de hablar puntualmente de este tema, de implementación de soluciones tecnológicas, que podría estar hablando horas y creo que el espacio es para intercambio, es importante entender el contexto en el cual nos encontramos dentro del ámbito de salud, ¿sí? Lógicamente soy médica, voy a hablar más del contexto de salud y no tanto de la ingeniería, pero entender el paradigma en el cual la salud se encuentra ya hace años, y es un paradigma que cambió. Antes la salud estaba sobre una medicina más paternalista y hoy está más centralizada en el paciente, ¿sí? Y esto es muy importante, la centralización del paciente, porque el profesional de salud ya no tiene que solo trabajar con sus conocimientos médicos, que son, por supuesto que es importante, sino entender en qué contexto está el paciente. El paciente se vuelve en el centro y el paciente es dueño de su información. Y acá lo relaciono con las diferentes soluciones tecnológicas. Porque el paciente, al ser dueño de su información, tiene que acceder a los datos, ¿sí? Y los datos se los pueden encontrar, lógicamente, todas las soluciones tecnológicas, y una de las herramientas fundamentales para los pacientes hoy en día, que de hecho ya está implementado en varios de los lugares, es el uso de registros personales de salud, o PHI por sus siglas en inglés. Los registros personales de salud hoy a los pacientes les permiten acceder a su información propia, acceder a colaborar junto con los médicos en brindar información sobre su salud, registros de, por ejemplo, de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, incluso se los hace partícipes en el registro de los medicamentos. Entonces, a través de las diferentes herramientas tecnológicas, las diferentes soluciones digitales que hoy contamos, el paciente ya se vuelve partícipe de lo que es el manejo de la información en salud, y esto es fundamental, porque el paciente ya trabaja de forma colaborativa junto con el médico y las decisiones ya son compartidas.
No estamos hablando de que las decisiones son únicamente del médico, sino que también del paciente. Entonces, de esta forma podemos no solo abordar los temas puntuales del paciente, sino que también podemos enfrentar lo que es el manejo de lo que son las enfermedades crónicas y las enfermedades no transmisibles, porque tenemos información que contamos con la colaboración, lógicamente, del paciente y también del médico, que van filtrando los datos, y esto permite tomar decisiones y poder hacer que el paciente tome la mejor decisión con toda la información posible, ¿sí? Y acá me gustaría traer otro concepto que hoy los registros clínicos en salud, puntualmente la historia clínica electrónica, que quizás uno dice, bueno, esto ya es algo muy común y que ya muchos países lo tienen implementado, hoy es fundamental, no solo para lo que es la digitalización del registro médico, pasar de papel a un sistema, sino para lo que es la gestión de los datos, ¿sí? Entonces acá es fundamental lo que es el almacenamiento, el volcar los datos, el almacenarlos, el procesarlos y poder analizarlos. Y esto es fundamental para poder generar conocimiento, ¿sí? Perdón que no pasé las diapositivas, pero bueno, ahí están. Generar conocimiento y todo el procesamiento de los datos generan este conocimiento que llega a la sabiduría, y esto es lo que de alguna forma aporta conocimiento a los médicos para, lógicamente, poder ir avanzando en la medicina, y también permite a las diferentes instituciones tomar decisiones a través de los indicadores. Si no tenemos datos, no tenemos indicadores. Y al tener datos no es solamente volcar información en todas las soluciones tecnológicas, sino también saber gestionar los datos. Y cuando gestionamos los datos tenemos que saber cuáles son los procesos que hay por detrás. Si yo no conozco el proceso donde yo estoy recabando todos los datos, si yo no conozco quiénes son los usuarios que están atrás de todos los sistemas de las soluciones tecnológicas, es muy difícil que todo lo que yo obtenga, esos datos que yo voy a procesar, sean efectivos y estén libres de errores, para que el resultado final de esta pirámide que ven en la diapositiva pueda ser un resultado que sea coherente y que sea libre de errores, como dije recién. Y por último, mencionar que los registros clínicos electrónicos también son eficientes en lo que es la posibilidad que tienen de integrar cada una de las interacciones de los diferentes actores de salud en lo que es la atención médica, sean pacientes o sean los médicos. Hoy los registros electrónicos tienen la capacidad de comunicarse entre ellos, y acá hago de introducción a un concepto que es la interoperabilidad, ¿sí? La interoperabilidad, este es uno de los temas también que se van a presentar en el curso, que es fundamental. ¿Y qué es la interoperabilidad? Es la capacidad de dos sistemas de poder comunicar e intercambiar datos. Y esto lo que permite al intercambiar datos es que esa información pueda ser utilizada. Independientemente de dónde esté ubicado el paciente o el médico, permite que los sistemas se hablen. Y esto, desde el aspecto médico, es fundamental porque reduce los errores médicos, porque si yo tengo toda la información del paciente, esto a mí me permite poder tomar decisiones correctamente con toda la información que tengo, permite reducir los costos en salud. ¿Por qué? Porque si yo sé que el paciente ya se hizo un estudio, porque me trae esa información, y acá hago mención que, digamos, creo que Marcela sabe un poco más que yo, de la historia clínica nacional que hay acá en Uruguay, yo ya sé que el paciente se hizo ciertos estudios y no voy a repetírselos. Si yo le repito algo que ya se hizo y no merece repetirlo, estoy generando más costos a nivel de salud. Y además, lógicamente, estoy brindando calidad en la atención de salud de los pacientes y colaborando ese nuevo paradigma de que el paciente es el centro, digamos, de la atención en salud. Entonces, la interoperabilidad es fundamental, y el intercambio no es algo fácil, o sea, lo menciono así como es intercambio de información, pero existen múltiples estándares que en el curso se van a hablar de uno de los estándares de interoperabilidad que permiten que hagan uso de esta información y que el paciente pueda ser dueño de todo su registro clínico. Yo te quería preguntar justamente sobre eso, sobre los desafíos o cuáles son en este momento las claves para poder desarrollar esas implementaciones, esas soluciones, porque vos estás desarrollando conceptualmente, pero después, en la realidad, en los hechos, ¿cuáles son las principales baches o las dificultades que hay? Por lo menos en Uruguay, ustedes observan. Ahí, yo es una generación, soy de Argentina, así que no quiero opinar, estoy hace un año en Uruguay, así que no quiero hablar por mi corta experiencia en Uruguay, pero sí mencionar que en realidad lo más difícil, y un poco va relacionado a lo que quisiera conversar en un ratito, es
que hoy ya estamos en lo que es en una transformación digital. Eso no hay duda, estamos viviendo una transformación digital y la estamos transitando y las herramientas digitales están y las diferentes soluciones tecnológicas están. Pero la transformación digital no es ajena al cambio cultural. Y ese es el punto, en mi opinión, que uno, quizás es una de las trabas más importantes que uno tiene que siempre trabajar y de entender que uno está trabajando con personas que vienen con costumbres de hace años, que de a poco las herramientas digitales están haciendo que cambien las culturas. Haciendo de ejemplo, un paciente, por ejemplo, antes yo iba al consultorio con la bolsita y los estudios, y hoy seguramente haya pacientes que sigue yendo a sus estudios, pero hoy ya no lo hacen. Y a nivel de los profesionales que están utilizando las diferentes herramientas y los distintos sistemas de información en salud, es un cambio que tienen que pasar. Algunos usuarios son quizás se familiarizan más con las tecnologías, pero hay algunos usuarios que tienen una característica más rezagada y que son más resistentes a ese cambio, y es fundamental trabajar sobre el cambio cultural. Si nosotros no trabajamos sobre el cambio cultural, no podemos obtener los beneficios que nosotros tenemos de decir, bueno, queremos digitalizar este proceso, queremos implementar innovación tecnológica en este proceso. Eso nos va a traer beneficios seguros a nivel de paciente, a nivel de institución. Pero si el medio no es el cambio cultural, es muy difícil poder implementar digamos, las diferentes soluciones. Entonces creo que eso es algo fundamental y es diferente en cada institución y en cada país. No es lo mismo implementar sistemas de información de salud en una institución A que en una institución B, que en un país entero, porque depende de las personas. Los usuarios no son los mismos, los procesos no son los mismos, y el relevamiento de los procesos es algo fundamental para poder ser exitosos en cualquier implementación de cualquier, sea un sistema o sea una aplicación o lo que fuese. Eso creo que, en mi opinión, es lo principal. ¿Y hay alguna percepción de que puede haber un poco de crisis de confianza entre los pacientes y los médicos? Sé que es algo muy general, una cosa muy gruesa. Sí, eso es una... De alguna manera mete un poco eso, ¿no? La relación. Eso es una realidad, y hay un poco esta diapositiva, que es un poco lo que vos decís. Hoy el paciente cambió. El paciente ya en este paradigma que no es una medicina paternalista, sino que está centralizada en el paciente, tenemos un paciente que tiene más información. No solo por lo que le da el médico, sino porque hoy hay acceso a información de todos los aspectos. Llega diciendo, tengo esto. Tengo esto, y eso es un desafío para los profesionales. Y nosotros no podemos, como profesionales de salud, ser ajenos a eso. Tenemos que saber que existe y que es una herramienta que el paciente tiene. Entonces tenemos que trabajar sobre la educación de los pacientes. Y por eso se crearon los registros personales de salud, porque en los registros personales de salud, más allá de darle acceso a su información de clínica, también lo que muchas veces, una de las buenas prácticas, es aportar información sobre sus patologías. Entonces, si yo tengo cargado todos los diagnósticos del paciente en el sistema, en el registro clínico, yo puedo asociar diferentes fuentes de información y las fuentes sean confiables. Y en vez de que el paciente vaya a buscar a Google o vaya a buscar a ChatGPT, y me meto en un lugar que uno no se quiere meter. El arranque porque era como demasiado... Bueno, lo dejamos para el final. Es decirle al paciente, vos tenés derecho a saber y tenés derecho a buscar, pero yo te voy a enseñar a dónde buscar, ¿sí? Entonces son pacientes que están más informados, son pacientes que son más exigentes y quieren tener acceso a la salud inmediata. Y hoy, gracias a la telemedicina, que fue, bueno, lógicamente el acelerador fue la pandemia, hoy la telemedicina nos permite mejorar la accesibilidad de los pacientes, tener una atención dentro de todo más rápida, siempre y cuando sea válida. La telemedicina es complementaria a la atención presencial. Pero las diferentes herramientas digitales con el trabajo en el cambio cultural, tanto no solo del paciente, sino también de los profesionales, nos permite afrontar todos estos desafíos y que el resultado final sea mejorar la atención en salud. Con respecto a la formación de los médicos, mi duda es, este cambio de paradigma, este cambio de orientación tan grande, también cambia un poco esa cuestión más tradicional del médico súper especializado, que obviamente es algo muy importante que siga existiendo, a quizás también médicos que puedan interpretar mejor esa información, como decías, que está de patologías que son diversas, de un paciente que tiene muchas realidades, muchas en paralelo, con enfermedades o con cuestiones. ¿Hay un cambio ahí o es algo más de punto de vista de la gestión? No, yo creo que las subespecialidades dentro del ámbito de la salud se requieren, se van a seguir necesitando, porque es muy difícil
que una persona abarque un conocimiento tan minucioso y tan delicado y tan granular de un aspecto puntual como manejar las subespecialidades para poder tomar correctas decisiones desde el aspecto de la sabiduría médica, desde el conocimiento médico. Entonces, eso se va a seguir necesitando, pero eso no quita que cuando uno está enfrente a un paciente, independientemente de que uno sea un subespecialista o sea un médico generalista, deje de tener en cuenta todo el contexto. Eso es algo que va más allá de la especialidad que uno como médico decida. Entonces, el contexto es fundamental para una correcta atención de salud, independientemente de cuál sea la especialidad que uno esté atendiendo. Y otra pregunta, ya casi terminando por lo menos mis preguntas, si te das cuenta además que nos quieras compartir sobre esto que estás contándonos. Con respecto a la coordinación entre instituciones, vos decías que muchas veces las instituciones son muy distintas, tienen sus propias características, su propia población. En Uruguay, si uno lo ve desde el punto de vista del viejo sistema mutual, también eso tiene como muchas realidades distintas, más allá de que hace ya años que hay un sistema de salud integrado. Mi pregunta es, ¿cómo se articula? ¿Cómo se logra? ¿O cuáles son las claves, las necesidades que hay ahora para poder acompañar este proceso tan acelerado, tan dinámico y para lograr que esas buenas implementaciones y una mejora en la calidad de la gestión? Salud con innovación. Yo ahí creo que también, un poco lo que hay que trabajar es en lo que son las normativas, por así decirlo, cuál es el correcto manejo, digamos, de todo lo que es los sistemas, los diferentes sistemas de información, y acá es muy importante que entender cuáles son las mejores prácticas, y es un desafío que tenemos con la tecnología, porque la tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que avanzan las regulaciones, y las normativas, y también el manejo de los aspectos éticos, porque la ética al lado de la salud digital, y yo no soy especialista digamos, en lo que es la parte ética, pero todo eso dificulta que cada uno no sepa bien cuándo, que yo implemento telemedicina de una forma y Marcela de otra forma, Igor de otra forma, si no hay una normativa y un consenso. Y es muy difícil, no es algo que digo, bueno, hay que hacer normativas porque establecer normas es algo complejo. De hecho, yendo puntual, porque no quiero, digamos, robar todo el perdón. Es tu amigo, yo pregunté, así que no te preocupes. No, respecto a lo que fue la telemedicina, yendo puntualmente, en el momento de la pandemia, la mayoría de los países vio la necesidad, siempre y cuando si tenían los recursos para implementar telemedicina, de implementar telemedicina. ¿Lo hicieron todos de la misma forma? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque no sabían, no había reglamentaciones de cómo hacerlo. Lógicamente sí hay ciertos procesos que algunos pueden ser similares a la atención presencial, pero no es lo mismo. Entonces, lo que dificulta a veces que vayan todos en camino a que las implementaciones de herramientas digitales sean de la misma forma es un poco la falta de normativa o regulación. Pero sí creo que los países en general, y esto está trabajando mucho la OPS, digamos, a nivel de los diferentes países, es un poco equiparar, digamos, las necesidades para implementar todo lo que son las innovaciones de salud digital. De hecho, la OPS trabaja en 8 principios básicos para poder, de alguna forma, abarcar digamos, llegar a todos los beneficios que tiene la implementación de salud digital de forma equitativa en los países, y creo que eso es algo importante y que se está trabajando para que la salud y la implementación de herramientas digitales sea equitativa a nivel de todos los países, que hoy hay una gran diferencia, yendo no solo a los países de la región, pero si nosotros nos comparamos contra otros países de Europa o Estados Unidos, estamos bastante retrasados. Entonces, creo que el trabajo que hace, digamos, en este caso la OPS, de establecer ciertos lineamientos y ciertos principios para poder, de alguna forma, estar todos más alineados en el mismo nivel, hace que esto sea, de alguna forma, más efectivo. Bien. Bueno, voy a retomar ahora una cosa que recién comentaba Sofía, con respecto, bueno, a lo que es la interoperabilidad y a lo que es, bueno, poder lograr el desarrollo de una plataforma nacional de intercambio de información. Que, bueno, para eso trajimos a Marcela, que nos va a estar, bueno, explicando la importancia, las claves, los desafíos que hay para construir y que hay por delante con respecto a esto. Creo que de alguna manera no sabemos lo que hay por delante. Y ese es lo que el gran desafío, digamos. La tecnología crece, evoluciona a pasos agigantados, rápidamente. Y creo que el desafío nuestro a nivel de tecnología es estar preparados para absorber rápido, reaccionar rápido y traer las mejores soluciones de manera rápida. Tenemos que estar preparados para el cambio. Hoy
ya no existe el sistema que es monolítico, que viene arraigado de hace tiempo, porque estamos evolucionando constantemente. Entonces, en ese sentido, creo que los sistemas a su vez evolucionaron a nivel de salud. Antes teníamos sistemas que eran muy abarcativos, que era un único sistema que trabajaba en todas las áreas de la institución de salud. Hoy existen sistemas que son mucho más especializados, porque la salud también se fue especializando y encontrando nichos y áreas bien diferentes, y hay tecnología específica para cada una de esas áreas, y de alguna manera, ir complementando lo que decía Sofía, es necesario integrar esos sistemas, que interoperen esos sistemas. Y hace años ya se empieza a trabajar en el tema de interoperabilidad. Uruguay ha sido un pionero, digamos, en lo que es en esa agenda digital de la transformación digital de salud, y hace ya varios años encabezó un programa que trabaja, el programa de salud BI dentro de lo que es AGESIP, donde se establecen los lineamientos para la construcción de una plataforma nacional de registros clínicos, y esa plataforma de alguna manera nos permitió como país reaccionar de una manera sumamente rápida a lo que fue el desafío de la pandemia, que fue un desafío que enfrentó el mundo entero, y el tener ese tipo de plataformas ya establecidas, ya adoptadas por las diferentes instituciones de salud y los diferentes entes que regulan el marco, hizo que pudiera aparecer un proyecto, un programa como el de coronavirus, una agenda de vacunas, que permitió de alguna manera trabajar en otra dinámica lo que fue el desafío de la pandemia. Entonces, creo que la innovación de alguna manera va en reaccionar y a su vez va en tratar de solucionar problemáticas que podemos ver hoy y que podemos ir atajando, digamos, a futuro, y nos deja cada vez mejor posicionados para seguir innovando sobre eso mismo. Lo que me parece que sí, a veces hay que tener cuidado con la tecnología, es que a veces nos gusta tanto, que un poco lo que decía José al principio, queremos abarcar mucho y en definitiva no lo vamos a adoptar. Entonces también hay que tener un poco ahí de ese equilibrio, ¿no? Hay que buscar la tecnología para lo que realmente sirve, para lo que realmente es aplicable, y que esos procesos que están hoy digitalizados realmente sean procesos que son eficientes, eficaces, digamos, y no solo por digitalizar, lo llamemos una transformación. O sea, la transformación abarca de la tecnología, pero también el proceso, el impacto cultural que ese proceso va a llevar, y hay que trabajar ese proceso y no solo aplicar tecnología. Entonces, ese es uno de los principales desafíos que creo que a veces tenemos en ese mundo que va tan rápido, a veces tomar la pausa para saber cómo impacta el proceso, qué marco legal requiere ese proceso, qué educación tengo que darle a ese proceso, cómo la población final va a recibir ese cambio en el proceso, ese cambio cultural a través de eso. Y con respecto a la información, porque si uno piensa en la mejora de los sistemas, de plataformas que se van creando, en casi todos los casos cuando pensamos en salud, hablamos de datos sensibles, hablamos de información, de privacidad, empiezan a aparecer esos ítems que hemos visto en otros ejemplos, en otras aplicaciones, que son generalmente los que menos se cuidan, pero que más son dejados de lado porque se pone tanto foco o en modelos de negocio o en lógicas que son tan demandantes. ¿Qué pasa con el caso de la salud desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de estas plataformas? O en general, vos hablás de desafíos, bueno, a mí se me viene la palabra, ¿y qué pasa con la información? ¿No? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los aprendizajes? Sin duda que es una información ultra sensible. Acaba de haber un inspector de seguridad después que seguro... Ahora vamos perfilando. Pero lo que sí me gustaría ahí un poco trabajar es que creo que tanto a nivel asistencial como a nivel de la tecnología, hoy el trabajo son en equipos multidisciplinarios, digamos. Entonces, hay personas que se han especializado dentro de lo que es la tecnología propiamente dicho, en lo que es la arquitectura de la información, que es la forma en cómo yo voy a manejar los datos, cómo los voy a almacenar. Hay gente que se ha especializado en la seguridad de la información, en infraestructura, o sea, son un montón de, no es solo el software, digamos, y el desarrollo, son un montón de áreas específicas que requieren una especialización y una formación específica. En salud es inconcebible hoy que una persona de tecnología no trabaje con alguien del área asistencial, con alguien médico, enfermero, el que sea. O sea que los equipos son multidisciplinarios, las tecnologías también lo son. Ese es otro desafío, digamos, integrar a los equipos para que cada uno aporte desde su punto de vista y desde su formación. La seguridad, sin duda, es algo que nosotros, en todo lo que es tecnología de salud, está en paralelo y está en el momento, en el caso del software, desde el momento de la concepción de la solución, muchas veces la solución se tiene que adaptar a
al desarrollo, digamos, se tiene que adaptar según los criterios que la persona especializada en seguridad nos indique. Entonces, la seguridad es parte clave de la información. Podemos tener un sistema que sea súper agradable al uso, que el usuario final lo adopte, pero si mañana salen las noticias que un dato salió a la luz, el sistema caduca, ¿no? Entonces, sí, el margen de error es cada vez más no hay sensible, no hay margen directamente. No hay margen de error. Y cualquier dato filtrado puede terminar un gran problema para muchos involucrados en la cadena. Te diría, si no es el más sensible, es uno de los datos más sensibles que podemos tener. Hay legislatura también en Uruguay, se legisla sobre los datos a nivel de salud, de dónde tienen que estar almacenados, las regulaciones que hay que cumplir, pero a su vez obviamente hay características del desarrollo, de la implementación que también aseguran esa seguridad, que sí, que es una disciplina que va totalmente ligada al desarrollo y hay que tenerla en cuenta desde el día cero. El problema es que muchas veces la tenemos en cuenta al final del camino o cuando pasa algo y somos muy reactivos. Creo que hoy ya no somos tan reactivos como hace algunos años, seguimos siéndolo, pero tenemos un poco más de conciencia y tratamos de adoptar las mejores prácticas desde el momento de la concepción de la solución. Vos sí mencionabas, Marcela, que el tema de trabajar en equipo y lo multidisciplinario, y yo pensaba que para mí también es algo nuevo, quizás no tanto, pero bueno, yo de afuera lo veo así. ¿Cuán importante es que los médicos de cualquier especialización, obviamente los sistemas vinculados mejor, cuán importante es que formen parte de sus equipos y que se especialicen en programas como este que estamos presentando hoy para justamente poder tener una conexión y un ida y vuelta con quienes desarrollan los sistemas para hacerlos más efectivos, para hacerlos más... Porque a veces uno piensa que hacen plataformas siempre tienen como una curva de aprendizaje y de mejora sobre cómo se interactúa desde el punto de vista del usuario, por ejemplo, ¿no? La experiencia del usuario, a todo lo que decía Sofía, poner el foco en el usuario, ¿no? Entonces, eso también va muy por ahí, que si vos vas a una institución tenés que utilizar una plataforma o una web, todo ese tipo de cosas. Bueno, el ejemplo de coronavirus creo que fue clarísimo, que eran en 2 o 3 pasos y muy sencillos. Bueno, cuán importante es que se siga fomentando esa relación o que se mejore esa relación. ¿Cómo lo ven de la experiencia y para adelante? Para mí es fundamental, digamos. Como te decía hoy, la gestión del cambio, que es una disciplina, otra de las disciplinas que integran este equipo, digamos, son disciplinas que vienen a ayudar justamente en la comunicación entre los diferentes ámbitos de trabajo. Desde la tecnología no sabemos entender al médico, el problema del médico en el momento, cuáles son sus puntos de dolor en el momento de la atención, porque no somos médicos, y al médico también le cuesta entender de la tecnología porque no viene del área tecnológica. Entonces, de alguna manera hay que buscar amalgamar esos dos mundos. Entonces, la mejor manera es trabajar en equipo. Cuanto más sinergia haya entre los perfiles, los diferentes perfiles, más complementario va a ser. Cuanto más heterogéneo sea el grupo de trabajo, mejor va a ser el resultado, sin dudas. Soy una fiel creyente, digamos, de los equipos interdisciplinarios. A nosotros nos ha dado muchos resultados en los últimos tiempos y facilita el diálogo, la comprensión para ambas partes, digamos, ¿no? Porque la comunicación es bidireccional. Entonces, poder entender al médico en el momento que está atendiendo para brindarle la mejor solución es vital. Que el médico entienda la importancia de la tecnología, no que la vea como un enemigo, digamos, ni que va a facilitar el trabajo, sino que le va a complementar para dar una mejor calidad asistencial, que en definitiva es lo que el médico pretende, ¿no? Poder tener toda la información del paciente, como decía hoy Sofía, en el momento, en el contexto en el que está, poder disponer de toda la información, de sus alergias, de un antecedente que sea vital para el momento de la atención, es fundamental para el médico. Entonces, si nosotros le damos a través de la tecnología las herramientas al servicio de su asistencia, creo que ahí el médico adopta el sistema. Solo que tenemos que entender qué es lo mejor que le podemos dar al médico para que el médico realmente pueda complementar su capacidad y dar la mejor asistencia. Muchas oportunidades y desafíos, sinceramente, que siempre van de la mano. Eduardo, bueno, vamos a empezar en el tema de la seguridad, que es, como decía Marcela, uno de los temas sensibles en todo este proceso, de los que más se habla muchas veces, porque cuando pensamos en estos temas siempre es uno de los puntos donde aparecen o las críticas o los puntos más polémicos, porque bueno, el tema del tratamiento de la información, de las bases de datos, de la seguridad, siempre es un tema que
generan un poco más de ruido que otros quizás, que también son muy importantes. Y bueno, preguntarte y un poco mencionar cuáles son las bases de esa transformación que estamos viviendo a nivel digital en la medicina y en la seguridad del proceso. A ver, yo escuchaba a Sofía, escuchaba a Marcela, y la verdad es que el mundo está pidiendo más bases de datos, más interconectadas y con más capacidades para ayudar al usuario final, que en un caso es un médico, en otro caso es un paciente, en otro caso puede ser un asistente de enfermería dentro de una institución, o puede ser alguien administrativo haciendo control desde el Ministerio de Salud. Y más base de datos implica más datos, más interoperabilidad implica más personas accediendo a esos datos en diferentes roles, más servicios implica que cada vez lo que estamos haciendo se está convirtiendo más crítico para las personas, porque si yo utilizo algunos de estos datos para alimentar al equipo del Da Vinci que hace las operaciones, seguramente quiero que esos datos sean íntegros, sean confiables y se puedan usar, porque si el tipo se equivoca después hay un gran problema, ¿verdad? O que una ecografía se puede usar varias veces en un proceso y se puede usar por los actores que tienen que usarlo. También es una ingente cantidad de bases de datos metidos en un sistema que tienen que ser accesibles a distintas personas con la necesidad de conocer a esas personas. A mí, mis datos de historia clínica, me interesa conocerlos porque yo soy el principal interesado, el dueño de esos datos. Pero también me interesa que cuando yo esté inconsciente, el médico que me está tratando pueda accederlos en tiempo y en forma para poder hacer lo que tiene que hacer para sacarme de esa situación. Y no me interesa que mi empleador sepa, por ejemplo, que tengo una enfermedad autoinmune, por decir algo, ¿no? Nosotros tenemos un escenario de ataque que hacemos habitualmente en los talleres de ciberseguridad, que atacamos a un gobierno. Y lo que primero, habitualmente el ataque empieza atacando a la pasarela de pagos, que está asociada a una historia clínica, que está asociada a una página web de un ministerio. Entonces el proceso es, saco de la historia clínica todos los pacientes que tienen HIV, los listo el procedimiento de la mutualista o el sanatorio que está haciendo el procedimiento y lo pongo en la propia página del Ministerio de Salud Pública para que sigan al ministro al diablo, ¿no? Y eso es un ejemplo. Cuando consigo 50.000 personas que tienen HIV y uno se pueden comparar con otros de qué tratamiento le están haciendo a cada uno entre intermutualistas y además se ven interpelados porque les publicamos una información que es crítica, eso se convierte en un problema político. O sea, es muy crítica la información que estamos tratando para cada persona, pero también cuando se maneja en forma de base de datos. Y eso es lo que, Uruguay tiene todo un protocolo de cómo tienen que ser construidas las historias clínicas para que tengan determinadas conductas de ciberseguridad. Y bueno, eso se trata y se discute en los distintos foros y se va mejorando. Pero me gustaría también pasar un poquito hacia la diapositiva de Sofía recién, la cual ella decía, el paciente viene informado, ¿no? La que tenías, no, la lista. Característica del paciente, ¿no? El paciente viene impaciente. Viene informado e impaciente. ¿Por qué? Porque él cree que hace una búsqueda en Google, cada vez Google sirve para menos. Yo hace muchos años tuve un hijo con tumor de Wilms. Es un tumor rarísimo, o sea, por suerte se salvó, puedo contar, es una historia feliz. O sea, en un caso cada millón, ¿no? Y en aquella época, estamos hablando de hace 30 años atrás, recién estaba Internet, ¿no? La comercialización no había matado a Internet, como yo digo. Pude entrar a los protocolos del MIT, discutir con el médico de igual a igual cómo íbamos a hacer con los tratamientos de anticáncer, porque es un tumor muy agresivo que hay que sacarlo inmediatamente. Después, 2 años, en aquella época, 2 años de quimioterapia a un niño de 5 años, ¿no?
demencia. Y a mí me sirvió mucho. Esa información, ese médico que fue receptivo, que pudimos discutir, hicimos el protocolo en Uruguay, pero era de norteamericano, todo eso estuvo muy bueno. ¿Tá? Hoy la tecnología nos permite, es bastante nuevo esto que voy a decir, porque en realidad es con el GPT pago y con toda la historia, que yo pueda hacer que un médico internista, un cirujano, un anestesista conversen y discutan la mejor solución cuando le doy mis datos de mi historia clínica en tiempo real. Bueno, después con esa conversación voy a hablar con un médico pobre que viene de una conversación previa de otro tema y tiene que enfrentarse a alguien que supuestamente se la sabe todo. Y ese es el mundo en el que nos vamos a mover en el futuro. Sí, perdón que ahí... No, es que es polémico. Porque en los hechos, yo puedo hacer que la inteligencia artificial entre a los datos de mi historia clínica, si quisiera, si tuviera las capacidades técnicas, tome totalmente la descripción y dé una información de contexto, no de contexto familiar, no de contexto social, no de contexto tecnológico, pero con una solución que podría ser discutible por lo menos. Y el médico se va a encontrar con esas realidades y se va a encontrar con que la gente cada vez viene más informada o mal informada y hay que trabajarlo porque si hoy hay conflictos entre pacientes y médicos, que los hay, que están en aumento porque justamente pasa esto, la gente cree que viene informada y después... y eso crea la crisis de confianza que decíamos, ¿no? Como sí. confían menos en el profesional. No, pero no confían menos, porque antes no tenías con qué contratar. Venía el médico a la familia y lo que él decía era palabra santa porque no había con qué contratar. Ahora tenés procesos exitosos afuera, dentro del Uruguay y lo vas a hacer. Entonces, y encima, pónganle a esto que en el futuro algunas cosas van... Hace 2 semanas, una empresa de una persona que está radicada en Punta del Este consiguió $6 millones de financiamiento para una aplicación que supuestamente hace diagnósticos en tiempo real, que con dispositivos como este, que te miden la presión y que se conectan con balanzas y que te puedan permitir para el tratamiento de la diabetes en forma permanente. Vos tenés los dispositivos y sos copartícipe en tu tratamiento y el dispositivo te va diciendo cómo tratarte, ¿no? Y después ya le agregó cosas de arritmias cardíacas y ya le está agregando. Entonces, en realidad, el mundo viene cada vez, porque además eso te lo están ofreciendo como servicio médico. O sea, ojo, ¿no? Hay soluciones que hoy te están dando comunicación de tu corazón contra un sistema para ver si estás teniendo una arritmia. Bueno, hay un ejemplo de un jugador de fútbol muy famoso que está en ese proceso. Y mucha gente está hablando de eso porque esta persona y usas el teléfono para que el tipo se tome el electrocardiograma, lo mande en tiempo real, y todo eso combina inteligencia artificial, combina todas las patas de la digitalización, inteligencia artificial, Big Data, todo lo que es IoT, porque tenés un dispositivo o un grupo de dispositivos metidos, y en cierta forma la cloud computing, que hoy está permitiendo que casi cualquiera pueda acceder a hacer mucho procesamiento y almacenamiento muy barato. Con esa visión, que me imagino que ustedes en esto deben tener también, porque es un problema que se nos viene, vamos a poder hacer que las personas, antes de que se den cuenta de que estén enfermas, reciban una alerta de que tienen que ir a un médico a tratarse. Y está muy bueno porque de repente le ahorramos 30, 40, 50% de los costos de la salud de un país. Y tenemos que hacerlo. Pero tengo que interconectar el dispositivo, tengo que interconectar la base de datos, tengo que hacer que el médico interactúe. Qué bueno sería, ya Microsoft Teams lo tiene, que yo en esta conversación con mi médico me escuche, transcriba, lo meta en la historia clínica y el médico y el paciente no hagan nada, simplemente se identifiquen para que las herramientas que escuchan registren la cita. ¿No sería bueno? No, ya está, esa tecnología está disponible, es pensarla, ¿no?
Entonces, tenemos un mundo muy interesante en donde la ciberseguridad juega en la confidencialidad, porque hay que preservar los datos de la persona y a quien accede. En la integridad, porque tienen que ser datos que de verdad estén asociados a esa identidad y no te metan en un lío. Y a la disponibilidad. Tienen que estar disponibles cuando lo precise, porque estoy en una situación de crisis. Son los 3 pilares sobre los que vamos a trabajar en el curso, integrándolo a todo lo que ya comentaron mis compañeros. Y cuán importante es, Eduardo, en todo esto, obviamente la educación es fundamental, pero sobre todo el poder lograr que los operadores tengan ciertos estándares para justamente ayudar a los procesos de seguridad. Porque muchas veces lo que observamos es que la mayoría de los problemas de seguridad se dan por errores humanos, por técnicas de engaño, por un montón de cosas que hay. Lo que pasa es que la seguridad es enemiga de los negocios y de la usabilidad. Yo como gerente de seguridad toda mi vida tuve ese problema. Cada vez que venía y decía, tenemos que hacer más seguro esto, todo lo que desarrollaban caían desmayados, decían, no, 2 años más laburando porque a este se le cruzó que la power tiene que ser más larga o que tiene que tener una conexión segura y no sé qué, que todo lo otro. No. Bueno, sí, a veces el negocio no puede, otras veces la técnica no puede, ¿no? Pero ahora están pasando cosas como que tengo más capacidad de procesamiento, que tengo protocolos que son relativamente seguros, que ya hay una cultura de ciberseguridad instalada porque la han golpeado por todos lados y bueno, al final los que no aceptamos la ciberseguridad la tenemos que aceptar porque sabemos que si no nos roban o perdemos salud. Y bueno, está instalado, esto vino para quedarse. Lo que creo que cada vez va a ser más desafiante, porque un dispositivo yo lo voy a tener que construir de tal manera de que no pueda ser modificado y funcione para una cosa diferente a la que lo diseñé. Y eso ya no es tan fácil de pensar como una aplicación, ¿verdad? En un momento se habló mucho sobre el tema de las tecnologías blockchain, que Sí. obviamente se aplican un montón cuando se desarrollan. ¿Cómo está esta situación? Porque yo noto que hace 3 o 4 años estaba como muy en boga a nivel mediático, obviamente. Puertas para adentro sigue siendo algo que está revolucionando. ¿Cómo está hoy? ¿Es una puerta de solución para parte de las cosas que vos Blockchain mencionabas? es una puerta de solución para algunas cosas. Es una base de datos con, digamos, certezas distribuidas de que eso que está ahí está bien, para decirlo rápido, ¿no? Tiene un algoritmo matemático que va asegurando los archivos según va transcurriendo el tiempo, pero no es la solución para todo, porque desde el punto de vista de eficiencia, una base de datos bien construida tiene una serie de garantías y es mucho, mucho más costo eficiente, beneficiosa, o sea, te consume mucho menos recursos. Igual ahora hay algunas blockchain específicas que son bastante más menos consumidoras de recursos que permiten algunas de las cosas asegurarlas, pero es una tecnología más, como por ejemplo la identificación facial o combinar, digamos, algunas técnicas de reconocimiento. Algo que es importante y que en la historia clínica está bien recogido, pero yo veo que con las mutualistas todavía no sé si está tan claro, es que a vos te dan aplicaciones para que entres en tu historia clínica, pero es solo a contraseña. Debería haber más seguridad en el control de acceso. ¿Por qué? Porque no está bueno que yo me pueda hacer pasar por mi madre o por mi tío. A pesar de que capaz que es muy práctico para poder ayudar a mi madre y a mi tío. Con los menores también hay que hacer algo. Pero hay que pensar en que los controles de acceso son hoy el punto más débil de toda la infraestructura. Muchas de estas cosas. Sobre todo para el usuario. Los factores de autentificación. Todos los factores de autentificación que deberían aplicarse eso para mí es un problema. Por eso que hace 5 o 6 años pasó con los bancos, como que ahora también debería como aplicarse. Porque todavía la historia clínica como que no tiene mucho valor para los actores maliciosos, hasta que te capturen toda la historia clínica de un sanatorio. El ejemplo que diste vos. Te digan, mirá, lo que ves, ransomware, pasó hubo ransomware hace unos años. Pagame un par de millones de dólares, si no, todas tus historias clínicas quedan ahí atrapadas. Sí, ha pasado. Entonces, es todo un tema. Bueno, si les parece, podemos hacer un breve corte
a ver si podemos organizar algunas preguntas que pueda haber y bueno, y ya enseguida retomamos y hacemos algunos puntos más y hablamos un poco sobre el programa también, que es algo que seguramente a muchos les interese conocer un poquito más cómo se va a profundizar. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, ahora como les habíamos dicho, es un poco el espacio para hacer preguntas. Así que bueno, a ver si alguien de la audiencia se anima, tiene alguna consulta para nuestros oradores, encantado los escuchamos. Y si no, bueno, damos paso, Maite está con la audiencia digital, a ver si hay alguien en el chat que tenga alguna duda. También pensando en el programa, que ahí lo pueden ver en pantalla con su nombre y con el inicio en junio. Por ahora nadie. Bueno, si quieren, a ver, ahí se animó. Bien. Sí, bueno, buenas tardes. Bienvenido. La consulta que me gustaría realizar es con respecto a todo lo que tiene que ver con el avance de innovación en salud digital. ¿Cuál es el estado de madurez que cuenta nuestro país en términos de políticas y aspectos regulatorios? No tanto en la parte de registros electrónicos, sino lo que tiene que ver con la innovación en aplicaciones, en dispositivos médicos, tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Bueno, tú para registrar cualquier innovación médica que implique algún tipo de diagnóstico o alguna interacción con un paciente, tenés que tener determinadas aprobaciones del Ministerio de Salud Pública. Habitualmente eso lleva 1 año y medio, 2 años, según el tipo de innovación que sea. Nosotros trabajamos varias. Una era una camisa para quemados, que tenía determinados movimientos para las personas con el cuerpo quemado. Después otra que estaba vinculada a un tema cardíaco, esto de sensores que te hacen, digamos, sensorización cardíaca. Todos esos dispositivos, para que puedan ser utilizados por médicos en Uruguay, tienen que pasar determinados niveles de aprobación del Ministerio de Salud Pública que llevan bastante tiempo. Siempre es menos que lo que llevan a nivel internacional. Cuando uno viene con algo certificado internacional, lo que se hace es homologar eso, acorta un poco el tiempo, no demasiado, y no es muy fácil. Respecto a lo que es el cumplimiento en temas de gestión de datos y todo eso, Uruguay tuvo un momento de liderazgo regional, que tú lo mencionaste hoy, porque logró digamos, seguramente en América Latina haber sido el primero que logró la interoperabilidad de las historias clínicas entre entidades de salud. Si tú vas a Paraguay, no sé cómo será ahora, pero hace unos años que yo estaba en el ruedo, la institución médica era dueña de tu historia clínica y para sacarlo tenías que hacer un buen trámite, digamos, no era fácil. Eso cambió el paradigma y hizo que el Sistema Nacional Integrado de Salud tuviera disponible la información de todas las personas de forma más abierta. Hay regulación, hay legislación de cómo deben ingresarse esos datos, hay también legislación y regulación de cómo deben ser construidas las bases de datos y la interoperabilidad para que realmente interoperen. Pero bueno, como decían hoy, la tecnología va infinitamente más rápido que lo que podemos regular, incluso hasta pensar desde el punto de vista ético. Hoy me contaban de un dispositivo que te hace automáticamente todo eso que de las bombas de sangre, ¿no? Regula todas las canillitas, viste que es todo un tema ese, ¿no? Bueno, lo hace automático, lo hace descentralizado, hay una sola enfermera para 100 pacientes. Pues si en el Uruguay eso es imposible, por nuestra concepción. Yo quiero que me pongan la canillita y que venga alguien a ver que lo está haciendo y que quede con el goteo, como me dijo el médico, ¿no? Porque hay temas culturales también, no es solo la barrera legal, sino cuál es el vínculo que tiene la persona con el médico y la lógica con la que se cuida la paciente.
No sé si te contesté. Perdón, agrego que en el aspecto de salud, lógicamente hay que tener en consideración no solo las regulaciones puntualmente a nivel del manejo de datos digital, sino todas las regulaciones de salud. O sea, la legislación en la salud existe hace años desde los registros clínicos en papel, y hay todos unos deberes de lo que es el manejo de los datos sensibles del paciente, independientemente de cómo estén registrados, de la confidencialidad, de la privacidad de los datos, que uno se tiene que igualmente, digamos, aplicar esas leyes, independientemente de cuál sea el medio. Sí, lo que está sucediendo a medida que está avanzando todo lo que es la innovación en salud digital es que, lógicamente, que las regulaciones se van de alguna forma, las nuevas regulaciones van modificando quizás algunos artículos puntuales de leyes que quedaron, por así decirlo, desactualizadas, y sí se generan leyes más puntuales para aspectos que sí son innovadores de alguna forma. Sin ir muy lejos, hoy no todos los países de la región tienen regulaciones sobre telemedicina. Uruguay, si no me equivoco, fue en abril del 2020, en contexto de la pandemia, que promulgó la ley de telemedicina, y en muchos países las regulaciones se están trabajando ahora, no hay proyectos de ley y la telemedicina se está de alguna forma aplicando. Otra de las regulaciones que están trabajando mucho de los países son las regulaciones de las recetas electrónicas, que más allá que uno relaciona la receta electrónica con la atención virtual o remota del paciente, la receta electrónica igualmente se puede utilizar luego de una atención presencial. Entonces, la regulación de la receta electrónica también va de alguna forma relacionada a la regulación de medicamentos. Entonces, las regulaciones son complejas porque están interrelacionadas, no podemos hacer una única regulación porque el avance va a hacer que las normativas, no soy abogada, pero las normativas, digamos, vayan de alguna forma avanzando. Y otras de las regulaciones importantes que están surgiendo en la región es sobre el manejo de las historias clínicas de la interoperabilidad. Bueno, en Uruguay, como bien dijo Eduardo, ya hace tiempo se viene trabajando, de hecho es uno de los creo que es el primer país de la región en tener una historia clínica nacional, pero mismo en Argentina, y hablo por lo que yo sé de Argentina, hace poco también salió una nueva ley sobre cómo van a interoperar, digamos, los diferentes registros y el bus de interoperabilidad, y entender cómo eso se va a aplicar. Una cosa es la regulación, y después de la regulación también hay muchos aspectos que a veces quedan inconclusos. Entonces, la regulación sí establece un marco, pero después a la hora de implementar, muchas veces depende cuál es el ente regulatorio que te dice cuáles son las normas en base a lo que dice la ley, es cómo tenés que implementar la telemedicina, por ejemplo. A veces son muy vagas y a veces no son tan vagas. Entonces, esos aspectos también hay que tener en cuenta cuando uno piensa decir, bueno, cuáles son las normativas, pero para aplicar cualquier innovación en salud también hay otros puntos a tener en cuenta. Sí, a veces se regula en el proceso, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil regular sobre lo desconocido. Entonces, cuando se innova, recién se conoce qué es lo que hay que regular. Y cuando se regula el aparato, ¿no?, el monitoreo cardíaco, ahora después cómo eso se aplica en el proceso, trae después un montón de aristas que también son muy difíciles de prever. Entonces, se regula en función de cuando se da el caso, cuando se da la problemática, porque es lo que decíamos hoy, avanza tan rápido y es tan desconocido que es imposible prever la legislatura. Y hay paradigmas preexistentes que también nos molestan a la hora de innovar. Con la aplicación de coronavirus, el definir cómo hacer para que el celular no fuera ubicado cuando te contagiabas, fue tremendo desarrollo, tremenda lógica. Había que pedirle cosas a la gente de las tiendas de Apple, especialmente para Uruguay, porque era el único país que estaba pensando en esa lógica. O sea, realmente es apasionante porque tenemos todo por hacer, pero en realidad las cosas tienen aristas que hay que ir tratando una a una. La discusión esa del celular y la ubicación me ocupó 3 meses de mi vida. Iba a comentar sobre el punto anterior que vuelvo, pero ahora que citaste, yo estuve en el GAIS de datos. Ajá. Y una de las cosas que justamente tuvimos cuando se discutió sobre cómo el contact tracing electrónico, con las claves, y ver si la identificación y dónde se guardaba la cúpula del cruce y cuándo se... Eso es algo que justamente no se pudo avanzar mucho más porque
había un hueco que no te permitía, para eso necesitabas el consentimiento de la persona en el momento. Exacto. Pero apuntando a la pregunta que comentaba él y apoyándome en la respuesta, el Ministerio de Salud Pública tiene una división, que se llama División de Tecnología Médica. Pero capaz que lo que quedó que podía ser en la respuesta, y que ahí vuelvo a preguntar, es, en el caso de los software, ¿aplica los software aplicados a algo relacionado a salud? ¿Ese contacto es en la misma división de tecnología médica o en el Ministerio de Salud Pública específicamente hay un área para cuando uno presenta y quiere implementar un nuevo software, dónde se tiene que presentar? Que creo que también venía un poco por donde venía la pregunta de él. Sí, ahí yo incluso tengo dudas si no tenés que jugar contra GESIC también, porque Salud debe tener alguna legislación y algún tipo de control sobre estas temáticas, ¿no? Sobre todo por el manejo de base de datos y la información. Lo que tiene que ver con equipos médicos se hacen allí donde tú mencionaste, no me salía el nombre y no me va a salir nunca porque cuando yo olvido algo es imposible. ¿Cómo es que se dice? Es la División de Tecnología Médica. División de Tecnología Médica. Tuve todo el tiempo tratando de sacarlo el nombre y no puedo. Un tomógrafo o traes una cosa. Exacto, cualquier dispositivo que tú traigas a Uruguay y lo uses contra alguien, tenés que hacerlo probar por esa división. Esa aprobación no es fácil. Por el otro lado tenés todo el tema de patentes, que también es un tema, porque cuando innovas mucho querés, digamos, tener, todos enamorados de Pfizer queremos tener la patente, pero bueno, toda esa lógica va por ese lado. Con el tema datos, ahí entras en un mundo un poco más complejo, porque está GESIC con la protección de datos personales que tiene algunos roles, y donde tenés que definir bien la base de datos, estructurarla, y después hay reglas que vienen de salud y que te dicen cuál es el protocolo y cómo armar toda la parte de interoperabilidad, y creo que no, si no estoy mal, no hay más nadie, digamos. Sí, a ver, lo que pasa es que en realidad, a nivel del software, en realidad, yo sé las legislaturas con las que tengo que cumplir, ¿no? Yo sé dónde puedo y dónde no puedo almacenar los datos, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo almacenar los datos fuera del territorio nacional. Ahora, después cada uno es libre de cumplirlo o no cumplirlo, ¿no? O sea, la legislatura está y yo debo cumplirla. Ahora, nadie me homologa. No hay una homologación de la calidad, de la seguridad. Nadie me homologa a mí el software como si homologan el dispositivo médico, el tomógrafo y demás. Eso sí entiendo que sí. El software, en principio, no hay una variación. Hay leyes, hay normativa que entiendo que hacemos un software de manera seria, las cumplimos, pero después Pero Marcela, ahí no hay una certificación atrás de que ese software cumple o no cumple con la normativa. Yo te pregunto, ¿no? Tengo el dispositivo que me mide el corazón y tiene la posibilidad de predecir, no sé, un comportamiento anómalo. Pero la inteligencia artificial que hace el procesamiento está allá en Israel. Esos datos son míos, son de Israel, los mando para allá, no los mando, tengo que traer el motor de base de datos para acá. Al final no queda claro y como no hay legislación, hoy ante las dudas, digamos, sí hay a dónde referirse. Sí, o sea, claro. En el software, cuando tenemos dudas sobre si un dato puede salir o no puede salir y demás, uno se refiere al área de seguridad en el GESIC y tiene las respuestas en torno a si se puede o no se puede. O sea, sí hay a quien consultar y ellos se basan claramente en la normativa. Y son muy racionales. Si tú le decís, yo anonimizo el dato, pero lo mando para afuera porque necesito que se procese afuera, te van a decir que sí, pero tenés que hacer el trabajo de... O sea, sí hay acceso a poder consultar y trabajar en eso para estar cumpliendo con la normativa. Respecto a la interoperabilidad, también Salud.ui, que es un programa que establece cuáles son los parámetros para interoperar. Existe una red de salud en Uruguay, que es una red especializada justamente para transferir los datos de la salud, o sea que está muy bien organizado, estructurado y legislado, digamos. Lo que Salud.ui no tiene competencia en establecer qué software usar para el registro electrónico. Sí establece la normativa de cómo ese software electrónico debe comunicarse y debe transferir esos datos y qué datos debe llevar y bajo
qué regulaciones y qué estándares y demás. Pero no qué software uso para capturar los datos o almacenarlos. Eso sí es responsabilidad del que construye el software, saber que hay normativa vigente y que debe cumplir. Pero no hay nadie que lo homologue. ¿Te contamos? Juan. Sí, pero yo, disculpen, pero es como que no puedo. Adelante. No, es la idea. Sale por los poros. Claro, para seguridad claramente está como definido. Que sabes que hay cosas que no puedes, pero si lo miramos desde la perspectiva, si hiciéramos la homologación con un equipo médico, ¿no? Había que definir un estándar de calidad mínimo que te asegure un estándar de calidad, ¿no? Pasa o no pasa, te lo habilito o no te lo habilito. Eso en el caso del software en salud creo que no existe. Es decir, se conoce la reglamentación, se conoce cuál es la normativa de protección de datos personales, está la URSF, que está la GSIC, hay otras entidades, y vos como fabricante decís, bueno, me muevo seguro si voy respetando esto. Pero después, si yo quisiera ir y decir, bueno, quiero comprar un software de historia de clínica electrónica para implementar en mi institución, yo no tengo alguien que me dice, mira, estos tres están habilitados, estos no. Eso es lo que no existe hoy. Entonces, cada uno de alguna forma, que no está mal. Por eso es que, cuando la pregunta que yo hacía con respecto a esto y para los software, respecto a tener un mínimo de aseguramiento de calidad en el Ministerio de Salud, creo que no existe. No. En términos de alguien que me pueda decir, quiero traer este software y saber si lo podemos implementar en Uruguay. No. Creo que nadie te da esa respuesta. Vos decís, te tenés que marcar, sí en seguridad. ¿Sí? Quizás en seguridad está como todo más reglamentado porque hay un marco específico en ese sentido. Pero lo demás, sí, en las otras aristas de calidad, ¿no? En calidad para la ayuda al médico, para la calidad asistencial, u otras aristas de la calidad, o de datos, en reaprovechamiento, hay como estándares, que es lo que ha definido Salud, de reutilización y de interoperabilidad, nivel 3, que es todo lo que se trabajó, y eso te permite también montar otros sistemas de soporte a la toma de decisiones y demás. Todo eso está como enganchado y hay un estándar nacional que fue lo que el programa Salud lanzó como un B5. Pero después, al software en sí, eso hace todo el modelo de información, pero el software en sí, creo que no hay cosas. Discúlpenme, es como algo, porque justamente yo me hicieron esa pregunta concreta y digo, mirá, andá por la puerta del ministerio, pero no creo, lo mandé ahí a la División de Tecnología, no sé qué responder. Te cuento, por ejemplo, este producto que tenía la medición del ecocardiograma, ¿no? Lo que hizo la división esta fue verificar que medía bien, que las gráficas tenían sentido contra equipos parecidos o de buena calidad. Pero después, toda la lógica que tenía de predicción, de comportamiento, de evaluación, esa no la validó nadie. Era la opinión de un cardiólogo en Estados Unidos, que era una eminencia que decía que era buena. Listo. Entonces, esas cosas, bueno, habrá que ir viendo a ver cómo... Eso da una pauta que se habilite luego a comercializar ese software. Sí. Esto que te digo está comercializándose ahora en Uruguay con todas las aprobaciones correspondientes. Sí, pero es un equipo. Es un equipo. Ok, es un equipo. Que tendrá su propio software. Que usa software. Claro. Es el aparato. El equipo es a ver, vamos a decir las cosas como son. Es un electrodo con cables, se pone, se conecta a través de un cable con el teléfono. Y el teléfono conecta. O sea que en realidad el equipo en sí es muy sencillo. Lo que tiene mucho sentido es todo lo que está conectado en la nube fuera del país que hace la conclusión. Entonces, más o menos, ¿no? Es un equipo y lo que se homologa es que mide bien, pero no lo otro. No lo otro, claro, a eso voy. O sea, es un agujero interesante. A ver, ¿quién puede validarlo, no? Esa es la otra parte de la cuestión. ¿Cómo hacer? Tenemos que tener investigadores, laboratorios. Bueno, Sofía había hablado de que se precisa investigación. Sí, absolutamente. Es lo que se hace con el fármaco, ¿no? Por ejemplo. Sí. O sea, Por eso tarda tanto. Claro, Bueno. Exactamente. Gracias. Listo. Entonces, parece, bueno, en realidad, ya como cierre, a mí me gustaría preguntarles un poco, bueno,
expectativas con respecto al programa, brevemente cada uno de lo que les va a tocar como docentes, que esperan del programa, de lo que se va a generar ahí, la dinámica, algo más que le podamos agregar a la audiencia. En mi opinión es un programa que es bastante completo, que es un programa muy interesante, porque cuando uno habla de innovación en salud digital, enseguida uno piensa en todas las innovaciones y eso se va a estar en el curso, se van a presentar cuáles son algunos casos de éxito que a nivel de Uruguay y algunos de la región que probablemente van a ser de Argentina, que es algo que lógicamente a uno le interesa, pero también entender cuál es la base que uno necesita para poder implementar soluciones tecnológicas, como decir el registro, bueno, qué tipo de registro, y analizar todos los puntos del sistema de información de salud. Creo que es fundamental cuando uno va a un curso de innovación de salud digital, no simplemente que sea un listado de cuáles son las innovaciones o cuáles son los casos de éxito, sino también tener un poco más de contexto, un poco que también se va a dar de la situación de Uruguay en sí, y también del contexto de lo que es puntualmente la informática en salud, que es un poco es lo que yo me dedico actualmente. Así que me parece que es una combinación de diferentes temas muy completo y que la verdad que en mi opinión me interesa. Sí, coincido con Silvia. Para mí, en mi caso, es contar experiencia de hace 25 años trabajando en el sector, así que hay como muchas lecciones aprendidas, hay mucha evolución también, hay mucha innovación en cómo se llevan, no solo en la tecnología, sino en la gestión de los proyectos de salud, de cómo gestionar esas innovaciones, de cómo no caer en eso que decimos hoy, de innovar por innovar y por impulsar tecnología, sino buscar la innovación que realmente sea eficiente y eficaz. Creo que es un poco por ahí el aporte. Bueno, la pasión por hacer algo para la gente, ¿no? A veces nosotros en tecnología tenemos el problema de que estamos todo el tiempo trabajando y no sentimos que estamos aportando. En esto, literalmente, uno está aportando a la vida de la gente. Y estas son las cosas que valen la pena. Así que nosotros como centro de ingeniería estamos fascinados con esto. Seguramente vamos a aprender un montón de cosas más que enseñar, pero bueno, esa es parte de la historia, digamos. Estos programas son programas de gestión transversal, están orientados a médicos, a gente que sepa de tecnología, que esté metido dentro del mundo y que necesite prepararse para el futuro, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias por estar, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos y bueno, deseo de mucho éxito este programa, ojalá que sea el comienzo de algo muy, muy importante para la facultad y para la universidad en su conjunto y a todos los que participan.